Nuestra charla principal se sube todos los días a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Diana, Verónica y Tony, la entrevista. También puedes volver a escucharla en Spotify como Diana, Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones. Este día en el Corre-Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Bueno, yo le doy la bienvenida otra vez en la conducción a Lili Flamenco, periodista en ausencia de Diana Verónica Ramos por compromisos, ¿verdad?, de trabajo. Lili, bienvenida. Muchísimas nuevamente. gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Y ya aterrizó. Ya Viene llegando, venía corriendo. A nuestro invitado. El licenciado David Rodríguez, secretario general de Bases Magisteriales. Hola, David, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, es un placer saludarles de parte de nuestra organización de Bases Magisteriales Salvadoreñas. La verdad que es un caos el tráfico. El tráfico, ¿verdad? La carretera de Los Chorros está perfecta ahorita. ¿Y de dónde viene, David? De Colón. De Colón. Pues sí. Hoy primero fui a mi escuela porque así es la orden que hay que ir a la escuela. ¿A dónde? ¿Cuál escuela es? Yo trabajo cerca del cementerio de Lourdes. Ahí Ok, estoy. ajá. ¿Y cuál es la escuela? Se llama Profesor José Luis Ernesto Sánchez, en honor a un compañero que hizo mucho trabajo por la educación de nuestro municipio, ¿verdad? Y en vida se le dio el honor de que llevase el nombre del centro educativo. Qué bueno. Y ahora, David, ya con toda esta reestructuración, ¿verdad?, en cuanto al sistema educativo, con estos cambios que se están dando. Los seres humanos debemos adaptarnos a los cambios, ¿verdad? Y el magisterio casi siempre pasa en ensayo y error, así que nos adaptamos. Ayer estuvo con nosotros, le decía Lili, el presidente de la Asociación de Colegios Privados. Si bien es cierto, estas medidas que está adoptando la nueva ministra no competen al sistema privado, tienen que ver con el sistema educativo en general. ¿Cómo lo están viendo ustedes? El hecho de que estén en la entrada los directores, bueno, todas las nuevas disposiciones, ¿verdad? Uniforme, corte de pelo, salud. El tema de los méritos y deméritos. Sí, la verdad es que en principio saludar a Javier, me ha gustado la posición que él mantuvo, porque la educación no tiene colores ni Sí, tiene... no hay frontera. No hay, la educación debe ser pues en todo momento, por eso es que el país debe trabajar un plan, ¿verdad?, nacional de educación, que independientemente de quién gobierne, sea ese plan, porque ustedes y yo somos de la vieja escuela, donde se hacía lo que hoy ha sorprendido a medio mundo. Por eso nosotros hemos sido muy respetuosos e incluso hemos visto algunas posiciones más políticas que reales, y los que trabajamos en la escuela somos nosotros. Hemos enfrentado en el tiempo de crisis diversas situaciones. Bases Magisteriales le había pedido en cualquier espacio público que teníamos que se le devolviese la autoridad al magisterio para que realmente se pueda realizar un proceso educativo, ¿verdad?, con todas las herramientas posibles. Y yo creo que eso no atenta contra la dignidad de los estudiantes. Eso es muy importante, la dignidad de los estudiantes. ¿Cree entonces usted que era necesario este cambio, estas reformas o nuevas medidas? ¿Y qué estaba pasando entonces hasta hace algún tiempo? ¿No tenían autoridad los maestros, directores, etcétera? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? La situación de violencia que vivió el país llevó al magisterio en alguna medida a sobrevivir en los espacios donde laboraba, ¿verdad? Bueno, yo se lo digo con propiedad, trabajé en una comunidad de Colón muy marcada, perdí estudiantes, no podíamos llamarle la atención a nadie, era un caos, ¿verdad? Yo iba de un colegio privado y me sentía decepcionado, frustrado en algún momento, porque la parte de disciplina, le guste o no a la gente, lo que hemos llegado a hacer algunos de nosotros es fruto de la forma en cómo nos corrigió la casa, pero es que eso también es el llamado que estamos haciendo. En principio, la primera autoridad de todo ser humano es su casa, ¿verdad?, es su familia, y el problema es que hoy la familia debe de revisar cómo está educando, desde el tipo de música, desde el tipo de programas, desde lo que hacen, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, nosotros lo que sí estamos pidiendo como bases magisteriales a la señora ministra, porque nosotros recibimos muy bien el que se haya cambiado, creo que muy tarde se cambió al ministro Pineda, ¿verdad? Porque
hemos ido retrocediendo en muchas situaciones. Bueno, él incluso hay una plataforma Salve que el Ministerio de Educación estaba utilizando para que aquel profesor, sí es cierto, ya nosotros tenemos organismos de administración, no los estaban utilizando, y ahí estaban las famosas líneas calientes que llamaban del ministerio e iban a sancionar al profesor porque no había dejado entrar el niño. Yo creo que ustedes se dieron cuenta de un colegio de Santa Tecla, de monjas, que cerró. ¿Puede mencionar nombres? Sí, quizás por respeto a ellas no lo hago, pero hubo un colegio en Santa Tecla donde los papás que llegaban tarde subían videos a las redes. Ellas, una parte la paga el Estado y otra parte la ponían los padres de familia en ese colegio, y al final terminaban premiando al que llegaba tarde. Y en la vida real el niño... ¿Pero por qué? ¿Cómo? Ajá. ¿Cómo? Al niño que llegaba demasiado tarde a la escuela o no llevaba con lo que exigía ese colegio, llegaban del ministerio a sancionar, a dejar observaciones. Al colegio. Sí, yo ¿Pero conocí. por qué? ¿Cuál era la razón? Porque eso era lo que se premiaba. Recuerden que aquí desordenó todo el país esa cuestión de la lepina. Ajá. Bueno, la misma ley Crecer Juntos. La señora ministra debe de sentarse y revisar, de modo que la Ley General de Educación, la Ley de la Carrera Docente, donde se norma todo el quehacer nuestro, el artículo 31 de nuestra ley, que ya nos dice, era parte de nuestras obligaciones incluso en las faltas 54, 55 y 56, ahí también se contemplaba el hecho de no llamarle la atención a un niño por su uniforme, aunque la Ley General de Educación ya regula que no se podía impedir ingresar, sin embargo, ingresar a la institución por no portar el uniforme, pero esa ley es de 1995. Espérame. ¿Qué es lo que está incongruente uno con lo otro? Ajá. ¿La ley crecer Es que las leyes, es que todo el sistema legal de nuestro país no estaba respondiendo Ajá. a que la escuela se ordenara, Ajá. ¿verdad? Y en alguna A lo que medida está escrito. el profesor que venía de la vieja escuela y quería ordenar era sancionado. En el Damián Villacorta de Santa Tecla, un compañero hace algunos años, bueno, él ya falleció, por cierto, le sancionó a un estudiante por llegar con el pelo largo, y al final el sancionado fue él con 90 días sin goce de salario. ¿Cómo llegamos a eso? Es que hay oficinas, se llamaban OIR en las departamentales. Yo creo que la señora ministra debe revisar, porque las mismas personas siguen en esos puestos, ¿verdad? Ellos se encargaban de ir a las escuelas. En algún momento también han habido denuncias contra maestros. Sí, El trato que se da con ciertos alumnos. pero porque una cosa es la educación y otra cosa también es agresión. Sí, pero para eso están las juntas de la Ajá, carrera docente. Ahí están las instancias. Si un compañero ha caído en una de esas faltas, va y ahí debe ser procesado, ¿verdad? Sí, claro. Han solicitado, bueno, es reciente el nombramiento, pero han solicitado reunión con la nueva ministra. Tenían una buena relación cercana, es decir, de reunirse con el exministro, o algún planteamiento que ustedes tengan con esta nueva administración. Había contacto. No, yo con todo el respeto que pueda merecer él como persona, él nos vio como enemigos a las organizaciones magisteriales, y yo creo, se lo repito con propiedad, no todos los profesores, ¿verdad?, han faltado a sus deberes como maestros. No todas las organizaciones hemos tenido línea política, porque nuestra organización se caracteriza por eso, bases magisteriales, jamás ha recibido línea de un partido para ir a hacer oposición. Lo que sí hemos puesto siempre sobre la mesa son los temas que nos mandan nuestros estatutos, ¿verdad? Que velar, defender al magisterio y velar por una educación mejor para los estudiantes. Parte de los beneficios que hoy gozan los estudiantes fueron peticiones que hicimos en la calle en su momento. En ese sentido, el ministro Pineda, a lo mejor mal asesorado, se distanció de las organizaciones. Fíjense, se recuerdan, yo estuve aquí en un momento y hablamos de las mesas que habíamos logrado montar en el ministerio, pero esas mesas fueron más una fachada, porque al final él no le dio seguimiento, y una de las mesas era la mesa pedagógica. Justamente en esa mesa nuestra organización hizo propuestas sobre el que se revisara el tema de la formación inicial del profesorado
¿verdad? El que se le diese autoridad a los maestros, el tema de los reglamentos, ¿verdad? Los reglamentos ya están normados, pero nos habían hecho apartarlos, en alguna medida eran flexibles. David, la ministra Carla Trigueros destituyó al director y subdirector del INTI bajo el argumento de que son los mismos que estaban cuando se tomó un video de alumnos del instituto haciendo señas de pandillas y de mareros. Yo he escuchado o he leído incluso en X comentarios que dicen que es injusto porque eso se produjo en una época en la que ustedes estaban incluso amenazados por los mismos alumnos y que eso pudo haberle sucedido a estos funcionarios, al director y subdirector. ¿Qué opina de esta situación? La verdad es que hubo un tiempo en que todo el magisterio, es más, hubo traslados por amenazas. Yo llegué a un centro educativo en el que me pusieron armas en el escritorio me pedían certificados. Gracias a Dios esa persona fue detenida en su momento y yo me arrepentí mil veces. ¿Certificado de qué? Que manipulaban con el hecho de que sin haber estudiado presionaban a que se les para pasar materias. Sí, fueron esa época 2006, 2007 fue muy dura para el magisterio. Bueno, la escuela a la que yo llegué a sustituir a una maestra que le mataron primero al esposo y después la asesinaron a ella. Entonces era una cuestión muy difícil para el magisterio. Y solo quien vivió en esa etapa puede entender eso. Ahora, si el compañero director en ese momento cometió un delito, ¿por qué no hicieron nada las autoridades en ese tiempo? ¿Verdad? Porque ahí debieron haber actuado si tenían esa prueba, ¿verdad? De que las acciones que se dieron de cerrarle la institución en esa ocasión era con un fin personal. Allí debieron haber actuado, ¿verdad? No 17 años después, creo que en alguna medida este profesor... ¿Era necesario esta destitución? Pues la destitución sale por un video donde sale implicado. ¿De hace años? De hace muchos años. Es decir, el proceso normal debió haber sido, pues, en el caso de él, suspenderle de su cargo como dirección, seguirle su juicio normal, ¿verdad? No, en la actualidad pudieron apartarlo del cargo en base al artículo 40 que le da potestad, el 40 de la ley le da la potestad al director departamental cuando se observase, ¿verdad? Digamos, este tipo de acciones, apartarlo, ¿verdad? Dejarlo ejerciendo y de seguirle el debido proceso, ¿verdad? Donde corresponde. Pero tendrá o estará relacionado entonces también por la situación un tanto reciente con la captura de estos otros estudiantes jóvenes que al parecer, supuestamente, estaban conformando pandillas también. Fíjese que la verdad que sería... porque uno de los institutos es también. Sí. El INTI. Sí. Entonces, ¿será que de alguna manera tiene relación? Porque estos jóvenes siguen... sí, la verdad es que yo debo ser muy responsable, como desconozco solo nos hemos ido por el video, ¿verdad? Donde él sale dando declaraciones en un momento de que alguien pretendía tener la plaza de él y fue utilizado. Así está el video. Sin embargo, sí es difícil porque en esa época donde se dio esa situación, había caos en la mayoría de institutos nacionales, ¿verdad? Bueno, de hecho habían estas que se tiraban piedras en las calles, distintos institutos, ¿no? O sea, que eran contrarios, nunca se entendió en realidad cuál era la pugna entre ellos, pero... Es que nunca se ordenó, fíjese que yo la ordenanza en ese tiempo del Damián Villacorta, yo para sacar mi carrera trabajé de ordenanza en el Damián de Santa Tecla y ahí se paraban los buses mismos. Esos buses de la 208 hacia Sonsonate, cada bus tenía seleccionado a qué tipo de instituto iba a trasladar y hasta se paraban los motoristas para que y nunca llegó a actuar la policía. O sea, se dejó que ese vivero se fuera fortaleciendo. Bueno, hubo estudiantes que entre ellos se podríamos decir entonces que en términos generales, ustedes como gremial base magisteriales está de acuerdo con estas medidas. O sea, era necesario hacer
que voltear la tortilla. Sí, y vuelvo y le repito, acaba de estar nuestro secretario de organización en otro espacio y hemos dicho con propiedad, quienes hemos vivido estas situaciones difíciles y que en alguna medida nos atrevimos también a establecer normas, aún así concientizando incluso a los papás. Nosotros acompañamos las medidas. Ustedes quisieron hacerlo desde ustedes. Sí. Hacía falta que viniera desde el ministerio. Es que ya nosotros tenemos reglamentos. Lo que pasa que al final te decían que tenías que irle a consensar con las comunidades para que se implementaran. Entonces nadie se iba a castigar solo. Las mismas departamentales nos castigaban. La señora ministra había dado un paso de acompañamiento a nuestra labor con esas medidas y a mí no me sorprenden porque me crié, estudié bajo esas normas. Sorprenden porque desde hace, y yo lo voy a decir con mucha propiedad, desde el gobierno del FMLN se permitió que se sacara la camisa, ¿verdad? O sea que antes sí había un orden, aún. Sí, en se los mantenía. Lo que pasa es que antes la misma Ley General de Educación establece la prohibición de que no podía impedirle el ingreso a la escuela a un niño porque el uniforme no todos lo tenían. Con la llegada del FMLN al poder y que se da se toma en cuenta la posición de las organizaciones gremiales del uniforme, se le dio uniforme hasta las escuelas parroquiales que tienen otras posibilidades, ¿verdad? Entonces ahí debió haberse normado la exigencia del uso del uniforme. No se hizo. Yo sé que vamos a hacer una breve pausa, pero solo para dejar ahí el tema y al regresar seguimos hablando sobre eso. Yo quisiera saber cómo lo han tomado los estudiantes, o sea, sienten muy bien. temor, sí. Algunos otros están como, bueno, yo siempre me porté bien, traía mi uniforme ordenadito, limpito, saludo. Esa sensación, como que se está, el ambiente, pero al regreso. Porque antes que nada, ese cafecito que usted está tomando. ¿Qué le parece? Muy rico, por cierto. Muy bien. Sí, pues le vamos a hacer entrega de ese café que está tomando. Es una bolsa de Cherito Café. Es el café oficial de Diana Verónica y Tony en el Corre de la Mañana, ¿verdad? Así que esa bolsa es para usted, se la envía a Cherito. Antes de entregarlo, Tony, siempre lo huelo. Ese aroma es tan único. Es el mejor regalo que me pueden dar. Qué bueno que lo sabe apreciar. Pida el café es su Cherito Café escribiendo en las redes sociales @cheritocafé.sv, en Instagram y X, Cherito Café, el sabor que te impulsa cada mañana. Ellos están en Bolengo Plaza, en las tiendas Tengo. A veces no dice Cherito, dice Satoshi, ¿verdad? Pero ese es el Cherito para que lo puedan comprar. También ya vino el desayuno de San Martín. Delicioso, como siempre, el desayuno de San Martín. Usted siempre puede llegar a San Martín y disfrutar de su desayuno, de su almuerzo, del cafecito con postre que son deliciosos, de las cenas. En fin, usted puede encontrar de todo ahí en San Martín y todas las sucursales con las que cuenta también. Y bueno, también contarles de que el desayuno de San Martín, como siempre, viene gracias a Línea Rosa. Pide tu viaje de la forma más fácil en el WhatsApp 6200-4491. Siempre hay una conductora para ti y recuerde que Línea Rosa es 724/7, seguridad y comodidad. 6200-4491. Así es, y bueno, hablábamos sobre San Martín y es que no hay nada como una buena sopa para acompañar tus almuerzos o cenas. Prueba la nueva crema de brócoli, elaborada a base de crema y brócoli fresco, servida con crutones San Martín, ideal para esos días en los que usted busca... Como cuando llueve. Ay, sí, algo así cálido, reconfortante, delicioso. Y también puede elegir entre una variedad de sopas del menú disponibles para comer en restaurante, llevar o pedir a domicilio. Usted solo tiene que llamar al 2215-1515. Ya volvemos.
¿Quién nos acompaña, Lili? Que estamos a cachete. Sí, ¿verdad? Ya nos Cachete descubrieron. Gracias a San Martín. Nos acompaña el licenciado David Rodríguez, secretario general de Bases Magisteriales. Así es. Maestro, director de una escuela en Colón. Así es. Antes de venir al programa pasó a su escuela también. ¿Cómo estuvo la mañana hoy, por ejemplo? Fíjense que... ¿Dejó entrar a todos los alumnos? Sí, la verdad es que nosotros ya hemos creado condiciones, no de ahora, sino que desde que se fundó la escuela, tiene 12 años y desde ese tiempo se pusieron en tiempos de la violencia del país. Nosotros, el equipo docente, logramos controlar, ¿verdad?, el tema disciplinario, porque es la clave de la educación. En ese sentido, creo que no nos ha asustado estas medidas. O sea, simplemente nos han venido a respaldar lo que ya hacíamos. ¿Verdad? Antes de irnos a la pausa, yo le preguntaba sobre la reacción o cómo lo han tomado los estudiantes, no solo de su escuela, que bueno, ya venían con estas medidas, ¿verdad?, de disciplina, pero ¿qué ha pasado en los demás centros educativos? Sienten temor porque, vaya, también uno de los comentarios ha sido ver a una ministra con un uniforme militar. Sí, la verdad es que pues el deber ser de la escuela, o en otro momento pudiese decir el perfil de la señora ministra no era el idóneo para él, pero en alguna medida también nosotros como base magisterial lo hemos dicho. También tuvimos un profesor que llegó a ser presidente y que lo único que nos dejó fue el tema de los uniformes, zapatos y paquetes, pero no se trabajó otra parte en los estudiantes. Pero ¿cuál ha sido la reacción ahora mismo de los estudiantes? De hecho, los estudiantes dependerá de cómo estaba la institución. Por ejemplo, los niños de parvularia no han sentido mayor cambio. Los niños de los primeros ciclos sí se han dado algunos papás que han renegado. Bueno, me decía un compañero de la Granadilla de Santa Tecla, el profesor Pinto, que tuvo problemas con un empleado de la alcaldía de Santa Tecla que se resistió a que su hijo se cortara el cabello, y siendo un servidor público, y los servidores públicos tenemos, y el código de ética nos norma cómo debemos de vestir y todo, y de actuar. Entonces, el problema, yo quiero dejarlo claro en este espacio, ¿verdad?, que quien debe reeducarse es la familia, para que no sienta que otro le va a poner normas a sus hijos. Mi mamá siempre nos lo dijo, ¿verdad? Yo lo repito en cada espacio que tengo. Soy el número 12 de 14 hermanos, y lo que mi mamá decía se hacía, y si el profesor le decía, su hijo ha cometido un error, me castigaba el profesor con el metro, que eso no se está practicando en las escuelas, ¿verdad? Y eso tampoco bases magisteriales lo va a acompañar. Claro. Vean, eso ya quedó en el pasado. Ya quedó en el pasado. Sin embargo, uno iba claro a lo que iba a la escuela. No, le jalaban las orejas. Sí, jalaban las orejas. Hoy si un profesor practica eso en el presente, también es motivo de destitución, de sanción. ¿Será que los jóvenes ya más grandes, o sea, los jóvenes ya como de bachillerato? Ahí se dio el problema. Ahí hemos tenido los problemas, y lo mejor, el mejor ejemplo es lo que ha estado sucediendo. Es decir, desde que yo llegué allá por 1994, 95, recuerdo, ya se daban esos comportamientos de agarrarse a pedradas y todo eso. Eran en los bachilleratos, ¿verdad?, donde se estuvo dando mucho problema, donde hemos sentido nosotros un poco resistencia con los estudiantes de tercer ciclo. Ahí ha habido resistencia, pero realmente, ¿cuál es la estrategia? Y que nosotros pueden replicar a los compañeros, llamar a una asamblea de padres, decirles la norma, decirles las cosas que han cambiado. Lo decía nuestro compañero secretario general en otro espacio. Lo que la ministra debe hacer a la brevedad es armonizar toda la parte legal para que los maestros, y ojo a los compañeros, que tampoco vayan a abusar, porque esto no es para abusar de autoridad. En principio también la Constitución establece el derecho a la educación para todos y todas. Les decía fuera de aire el tema de que los directores, la función gestora, porque hoy pasamos más en lo administrativo que viendo estos temas disciplinarios. Yo aprovecho para decirle a la ministra, quítele todas esas funciones administrativas a los directores para que se encarguen de ver toda esta parte formativa. Más en lo educativo. Más en lo educativo, sí, porque también no podemos dedicarnos solo a normas, ¿verdad? También debe de hacerse un paso, pero rápido, una verdadera reforma educativa que implique normar
hasta el tema de la asistencia. Sabe que yo tengo niños que llegan una vez a la semana y quieren pasar a final del año, y eso pasa en la mayoría de instituciones educativas. Pero, Ahora bien, solo quiero decir, ya hay un sistema que se está implementando, yo no sé qué tan claro lo tienen ustedes, de 15 de méritos o méritos o acciones en las que se pueden retribuir o solventar un demérito. ¿Eso lo tienen claro ustedes? Tony, nosotros hubo un tiempo que el mismo ministerio nos prohibió premiar los méritos, porque se sentían mal psicológicamente los niños que no habían hecho mayor esfuerzo. Ay, pobrecitos. Sí, es decir, se nos prohibió dar medallas, por ejemplo, Ajá. que era un honor para alguien recibir Sí. una medalla, es un honor. O llevar el pabellón. No, nos decían que se sentían mal porque los demás niños se sentían, porque mucha gente vive de apariencia. Entonces el que no llegaba a la escuela a veces quiere ser el primero al final del año en ser premiado. Entonces, bueno, los deméritos, valga la aclaración, es lo contrario de un mérito, ¿verdad? Nosotros en buen salvadoreño se lo hemos explicado a los niños, son faltas que se cometen, o que deben situaciones que deben de mejorarse. Bueno, perdón, claro. Bueno, la novedad ha sido que la normativa de evaluación no lo contempla de esa forma. El memorándum, por eso les digo, debe de armonizarse toda la ley, toda la legislación escolar, porque el memorándum deja a un lado la normativa de evaluación al servicio de los aprendizajes y dice que cuando haya acumulado 15 faltas o deméritos, el niño podrá reprobará aplazar el año. Y antes le hemos buscado que el niño que llega de vez en cuando con una semanita de clases pasa. Bueno, la ministra Hananía sacó la circular 18/2020, que con el historial de esfuerzo que haya tenido el niño se pasó a todos los estudiantes en el año 2020 con la justificación de la pandemia. Pero la pandemia para acá nos ha traído un rezago de indisciplina, de poco bueno, lo que comportamiento. sucede también en la pandemia, no todos tenían las condiciones. No. O sea, es fácil decir, conectémonos, pero ¿quién tiene internet? ¿Quién tiene una computadora? Etcétera. Y ahora bien, todas estas medidas, ¿verdad? Pero también no podemos dejar a un lado las condiciones en las que estudian estos niños, y me refiero a las escuelas, sobre todo en el interior del país, en las Deben de zonas ser una rurales. apuesta distinta para ellos. Hay un avance, hay muchas o no, hay escuelas que no están siendo reconstruidas, el tema del agua, adecuadas, los no hay ni baños. siquiera baños para los niños, pupitres, techos, algo. Son realidades. Yo trabajé en una escuela de Tepecoyo en que una vez llegó una gestora y nos levantó acta porque no se había trapeado, solo estaba barrido. Pero eran 45 minutos que había que caminar a traer un cantarito con agua, y la prioridad era dar clases, no estar yendo a traer agua al río. Entonces esas son realidades que también deben de valorarse, que no hay necesidad que haga recorrido la ministra, ya tiene que tener un equipo, porque todavía la ministra debe acompañarse de un equipo realmente que le alimente de cómo están las realidades de cada escuela, ¿verdad? No necesita ella ir a escuela por escuela, porque Y es para un eso, problema por años. ¿Cuál es Sí. la promesa presidencial de cuántas escuelas por día? ¿Cuánto eran? ¿2? Eran ahorita. Son dos, Son dos, el tema del proyecto es 2 escuelas por día. Son dos Y por eso día. se está cumpliendo. La verdad es, yo lo he dicho siempre y con todo respeto a las autoridades, solo es un tema, ¿verdad? Porque en la práctica, bueno, ahorita entiendo que en reparación 166 escuelas que teníamos hasta hace poco, ¿Y pero cuántas deberían ir? son más de 5.000 centros escolares, ¿verdad? Sí. Del país. Sin embargo, es una buena apuesta. Nosotros también tenemos que decir, muy bonitas están quedando esas escuelas, pero también tanto la oposición como con otras intenciones también se ha un poco desinformado a la gente. Ni Roma se construyó en 2 días, ¿verdad? La escuela pública tiene décadas de estar abandonada y se han hecho parches. Yo soy testigo de la escuela de un compañero donde falleció el maestro, que les comenté en una otra oportunidad que estuve acá. La están reconstruyendo de cero. Entonces esa escuela va a quedar súper bonita, pero eso no se construye en 2 días. O sea, a lo mejor se inaugure cuando ya se hayan construido un par de escuelas, 2 escuelas por día, pero no La verdad construirlas. que la educación, que es un derecho también, pues para muchos es un sacrificio, porque hay muchos maestros y muchos niños que caminan horas
para llegar a un centro escolar. 9,5 kilómetros caminaba yo para llegar al Imagínese, centro educativo. Al menos, usted diga, estaba con mucha salud porque caminaba. Ah, sí. Era David, talla 30. David, para ir terminando y terminar de contestar la pregunta que le hizo Lili antes de la pausa, digamos que los estudiantes deberían estar... Vaya, uno ve el video que publicó el presidente y yo no sé si esos estudiantes se sienten como... Esos estudiantes ahora, a lo mejor algunos con suerte son padres de familia, otros pues lamentablemente han de estar en el SECOT, ¿verdad? SECOT, Sí, como ¿verdad? Sí. Pero los estudiantes, va a costar un poco, las generaciones que vamos a ir formando, ya no les va a costar adaptarse. Sin embargo, nosotros, si se les sabe orientar al estudiante, hay que tener carácter en el cargo que se está de director, subdirector, el mismo profesor, hay que darle esa autoridad, porque el problema es que antes los compañeros querían aplicar, digamos, una medida correctiva, pero el director ya le decía, no, así déjalo, ya va a cambiar. Lo llamaba, salía riéndose de la dirección el estudiante. Ahora deben entender, y así debe de ser, respetar las figuras de autoridad, pero empieza por la casa. Pero para eso también las familias deben de mejorar ese tejido que se ha tenido, familias rotas. Nosotros somos testigos de niños que no conocieron ni a su papá ni a su mamá, que viven con una tía, que reciben maltratos. Sí. Todo eso debe de corregirse, ¿verdad? Y también, le repito, si funciona la institucionalidad, nosotros hemos dicho en los últimos días, ¿verdad? Se han tomado algunas medidas castigando al magisterio cuando lo que se debe limpiar es el mismo nivel central del Ministerio de Educación. Ahí hay gente con 70, 80 años que ya en educación piensan muy poco, más que todo están por sus salarios onerosos, ¿verdad? Y abajo se debe de alimentar al profesor, darle las herramientas, los recursos, el papá acompañar a la escuela, y creo que en esa medida tendremos una sociedad totalmente distinta. David, ojalá sean cambios para bien, ¿verdad? Por lo que he escuchado, son para bien. Es el deber ser, lo que nunca debió haberse perdido. Sí. Un saludo para toda la comunidad de, ¿cómo se llama el colegio, la escuela que usted dirige? El Centro Escolar Luis Sánchez de la Luis colonia Sánchez. Palos Grandes. En Colón. En Colón, sí. Saludos. ¿Cuántos estudiantes ahí? Nosotros tenemos 201 estudiantes, una escuela recién fundada. ¿De qué grado? Pero ahí estamos compartiendo con una escuela Francisco Gavidia, que también nos llevamos súper bien con los equipos docentes, compartimos, ¿verdad?, espacios. Ellos tienen más de 500 estudiantes y la verdad hemos hecho todo lo posible. 500. Sí, la verdad es que hay muchos centros escolares. En Colón son 30 centros educativos, más de 17,000 estudiantes, ¿verdad? Y creo que en alguna medida sí les pedimos a los papás la comprensión. Bueno, lo que sí yo aprovecho para decirles que no se vale que en los últimos días nos estuvieran llegando a tomar fotos si cumplíamos o no la medida, de una manera irresponsable. Incluso los gobernadores se prestaron, alcaldes, para este tipo, como que si las escuelas no hicieran nada. Eso lo que hace parecer es que desconocen el trabajo que hacemos. Yo les decía, yo paso a mi escuela antes de venirme acá al espacio, me voy a las 11 de la noche y lo hago, siempre lo he hecho, sin que me estén tomando fotografías, porque amamos esta profesión. Lo que no teníamos era acompañamiento. Sí, ahí estaban las leyes, pero no se les daba vida. Hoy hay que armonizarlas, ¿verdad? Porque si no, un maestro puede caer en una falta, emocionado en implementar el memorándum, y el memorándum es el último en la escala jurídica que tenemos. Entonces ahí está la norma primero, está en la ley general. Entonces yo le repito al equipo jurídico, la ministra, armonice esa parte, y en esa medida creo que todos vamos a estar bien, ¿verdad? Y que respeten y humanicen la labor, que nos acompañen a los más de 40,000 maestros, porque se han encargado un equipo del ministerio de satanizar la labor del maestro. Que hagan funcionar los organismos. Si alguien se equivocó, cometió una falta grave, que lo procesen ahí. Pero como lo están haciendo, están creando una zozobra, pánico, y eso tampoco se valía. Aprovecho, Tony, perdone, adelante. Para hacerle el llamado a la ministra, que le hemos hecho llegar desde la unidad magisterial una solicitud, porque aunque no lo crean, también nosotros podemos aportar, porque estamos en terreno, somos la parte operativa. De hecho, son los principales. Sí, entonces, porque lo viven el día a día. Que nos entendamos, le pedimos a la ministra, ¿verdad? Y de ahí a nosotros nos da igual, porque ya nos preguntaron en otros medios qué opinan, ¿verdad?, de un militar.
¿no? Es decir, han habido abogados de todo tipo. Lo que queremos es que se ordene la educación, que se ordene el ministerio, que nos acompañen y que en lugar que nos devuelvan a los gestores, a los coordinadores de aulas informáticas, que el ministro saliente quitó a 500 y ahora que tenemos computadoras no tenemos quien le ayude al niño a repararla. Entonces la ministra debe de inmediato volver a poner esos equipos en cada municipio para que los niños no recorran 9, 10 kilómetros de sus lugares donde no hay energía, a que le reparen su computadora, todo eso. Creo que si eso se armoniza, la educación va a volver al camino correcto. Rápidamente, antes de irnos, Germán Hernández dice: más que los estudiantes, la opinión de los padres, ya que la mayoría no aceptan que los docentes corrijan a sus hijos. Ejemplo, el papá del niño que hace bullying jamás acepta a su hijo es un acosador. Y eso en institutos privados y públicos. El bullying, sí, otro tema. Bueno, hoy el niño que haga bullying va dentro de los candidatos a los deméritos. Vamos a leer rapidito, Tony, pero es que pues sí, verdad. Para eso están estas entrevistas, para que la gente opine también. Soy graduado de la promoción 1991 del IT, dice. Desde entonces estaba ese señor Melara. En aquel entonces las peleas callejeras estaban en su apogeo y como director nunca hizo nada y era muy evidente el mal trabajo de ese señor. Por cariño al instituto y como graduado, qué bueno que este señor ya se vaya a descansar, dice, a su casa, ya que ni para... Bueno, ya habla ahí de dar clases, sí, bueno, ok. Ahí está. Ahí está ya. Así somos. Lo dice, es la opinión de la población. No, pero lo cierto es que la impronta que tienen los maestros en la vida de cada uno, o sea, hay sellos ahí, hay experiencias, Sí, hay uno recuerda. el traslado de la educación, de las enseñanzas, uno lo recuerda. Adelante, David. Un saludo a todos en Vasos Magisteriales. Importante lo que acaba de decir. Mi lucha, por ejemplo, la lucha de mi gremial, y yo lo digo con propiedad, yo no estuviese acá si un profesor no me hubiese ayudado después de mi madre y de Dios a sacar mi carrera. Yo no tenía las posibilidades económicas de llegar hasta donde llegué. Por eso es que dedico mi espacio y mi tiempo libre a luchar por el magisterio, porque eso debe de entenderlo cualquier persona. Para la gente que nos creamos en el campo con pocas posibilidades, nuestra guía después de la familia fue un profesor. Así es. ¿Verdad? Por eso no se vale que castiguen a un profesor, sí que castiguen al que está cometiendo una falta. Claro. Pero que apoyen al que está quiere empoderado hacer las cosas de su bien, trabajo y apoyando a la niñez. Muy bien, pueden volver a escuchar esa entrevista en nuestro canal de YouTube, Diana Verónica y Tony. Atención a lo siguiente. Gracias, David. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra entrevista. Para volver a escucharla e incluso verla, visita nuestro canal de YouTube Diana Verónica y Tony. Búscala como La Entrevista. También puedes encontrarla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos siempre un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones.